Bueno, vamos a empezar en la siguiente plática y bueno, pues vamos a empezar a hablar de un tema igualmente importante. Y bueno, cuando vimos todo lo que es fisiología de la hemostasia, poníamos como ejemplo que hemofilia es una enfermedad prototipo de las enfermedades que producen hemorragia, pero por defectos de hemostasia secundaria. Recordemos que la hemofilia, y lo vamos a estar viendo, por supuesto, básicamente cuando hablemos de hemofilia vamos a hablar de dos enfermedades fundamentalmente, hemofilia A y hemofilia B. Lo que en antaño se conocía como filia tipo C, bueno, sabemos que es un trastorno totalmente independiente, muy diferente en el comportamiento clínico, en el patrón de herencia, que es la hemofilia C o deficiencia realmente que se conoce como deficiencia de factor O. Así que, bueno, nuevamente enfatizando, vamos a hablar de únicamente dos tipos, hemofilia A y hemofilia B, que en realidad con eso tenemos, y todas las complicaciones que surgen alrededor de esto. Hay libros, hay tratados para tratar de comprender mucho de lo que le sucede a los pacientes con hemofilia. Desde muchas facetas se le puede ver a la enfermedad como tal, porque pues es una enfermedad hemorrágica hereditaria, ¿no? Donde pues está ligada su transmisión mendeliana al cromosoma sexual X, donde las mujeres portan la enfermedad, sin embargo pueden haber algunas mujeres portadoras que pueden tener un comportamiento hemorrágico y el hombre es el que manifiesta la enfermedad, va a depender mucho de la gravedad de la enfermedad. Entonces, la hemofilia como tal podemos hablar que es un trastorno hemorrágico hereditario ligado al cromosoma sexual X, ¿no? Lo que hemos estado diciendo, ¿no? Y bueno, que se caracteriza biológicamente por tener una disminución parcial o prácticamente total del factor 8 en el caso de la hemofilia A o del factor B9, perdón, en el caso de la hemofilia B, ¿no? Ambos factores fundamentales en el proceso de la coagulación, que eso lo vamos a ver más adelante, y son indispensables para la coagulación normal de la sangre, ¿no? Y bueno, esto trae una característica. Recordemos que el comportamiento clínico que tienen estos pacientes no se comportan como un problema de hemostasia primaria. Es decir, estos pacientes no tienen eh, púrpura, como el caso de los problemas de hemostasia primaria. Habitualmente en un paciente con hemofilia, claro que puede tener equimosis y esas equimosis habitualmente abajo, como es una extravasación de sangre, pues habitualmente siempre se va a palpar un hematoma y una hemartrosis, que es habitualmente, digamos que los síntomas o signos pivote que caracterizan esta enfermedad. Entonces, adentrándonos un poco a la esencia de la enfermedad, pues tiene muchas aristas que ver. Yo lo puedo ver desde el punto de vista genético y es una enfermedad muy interesante porque si bien es cierto, se han identificado una gran cantidad de variaciones genéticas que producen la enfermedad desde eh, mutaciones puntuales, de lesiones totales, algunas alteraciones específicas que producen ciertos trastornos, pues podemos verlo desde el lado genético, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí podríamos hablar de la biología molecular del gen y cómo se comporta y cuáles son los trastornos. Entonces, bueno, es una faceta. La otra, pues dado que es un paciente que tiene un problema en coagulación, pues lo podemos abordar desde el punto de vista de la hematología, ¿no? Es decir, bueno, pues es un trastorno que afecta como tal los problemas de la hemostasia, particularmente la coagulación y particularmente una de las fases importantes que es la fase de propagación o generación de trombina. Por lo tanto, lo puedo ver desde la parte de la hemostasia, de la parte de la hematología y también lo puedo ver desde el punto de vista del laboratorio, que es un debate importantísimo. Los tiempos de coagulación, la dosificación de factores, eh, la determinación de inhibidores, qué técnica se usa, toda la variedad de pruebas que hay que hacer para tratar de identificar que si hay que hacer recuperación del factor 8, factor 9 después de que le estoy dando tratamiento para saber cómo se comporta el paciente, si hay pacientes que pues tienen una depuración mucho más rápida del factor que se le pone que otra. Entonces, pues desde el punto de vista del laboratorio también podemos tener un abordaje de la enfermedad y igualmente muy interesante y por otro lado también importante poderlo
observar y valorar desde esta perspectiva. Incluso, pues actualmente con las nuevas terapias, como el caso del tratamiento con emicizumab, que es un anticuerpo monoclonal biespecífico, pues evidentemente esto cambia totalmente el abordaje desde el punto de vista laboratorio, donde normalmente se hacía con plasma deficiente de factor 8, ¿no? Y que actualmente, pues para tratar de identificar, pues se tendría que hacer con un plasma deficiente de factor 8 de origen porcino, y por lo tanto, pues aquí tendría que emplearse otra metodología para saber cómo se comporta el paciente cuando está tratamiento con emicizumab. Entonces, vemos otra faceta importante que tendría que ser esto en el caso del laboratorio. Ahora, por otro lado, también podemos analizar que dado las complicaciones hemorrágicas que tienen y que particularmente estas hemorragias se dan en articulaciones, pues particularmente en articulaciones de carga de gran movilidad, rodillas, importante, tobillo, codos, muñecas y bueno, pues hay pacientes que tienen afectación prácticamente de todas las articulaciones. Podemos decir, bueno, pues el ortopedista también tiene que estar involucrado porque hay una patología específica que hay que evaluarla y hay que tratarla como tal, ¿no? Y bueno, pues aquí también entraría el ortopedista. Y bueno, el rehabilitador, porque ese paciente, pues hay que rehabilitarlo porque ya tiene un daño articular, tiene atrofia muscular, tiene una serie de defectos. Entonces también hay que hacer este abordaje desde el punto de vista de rehabilitación. Entonces hay muchas formas de cómo estarlo evaluando. Ahora que el paciente, pues nace con la hemofilia, en realidad hay que ver a la hemofilia y esto es muy importante y yo se los voy a estar enfatizando. La hemofilia uno habitualmente tiende a visualizarlo como que es una enfermedad individual que afecta al paciente. No, en realidad hay que verlo como que es una enfermedad familiar, porque viene a afectar toda la psicodinamia de la familia. Imagínense que en una familia hay un paciente con 3 hermanos, ¿no? Papá, mamá y 3 hermanos, digamos. Y hipotéticamente hablando, bueno, pues que tal vez el mayor o el menor de los hermanos tiene hemofilia. A lo mejor hay 2 hombres, una mujer. Puede ser que la mujer sea portadora, ¿no? Pero bueno, el que manifiesta la enfermedad es el hombre. Pues la mamá se vuelve sobreprotectora con el hijo, pues producto de esta debilidad que se identifica por como vamos a ver algunos pasajes históricos. Entonces, pues altera toda la psicodinamia, producto de divorcios, separaciones, porque el hombre de alguna manera culpa a la mujer de darle eh, 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 hijos enfermos o tullidos, como a veces me ha escuchado ese término. Entonces afecta a toda la psicodinamia. Y los hermanos, pues también evidentemente, digo, no están afectados como tal por la enfermedad, pero sufren los embates al ver que la mamá se preocupa por ellos, que genera los conflictos de pareja y por otro lado, que igualmente N cantidad de anécdotas, que una familia tenía un viaje planeado a Canadá. Esta familia pues tenía el viaje planeado y una de las veces que iban a viajar, la noche previa el menor, el paciente era un solo afectado, pues empieza a sangrar, ¿no? Y al día siguiente viajan a Canadá. Entonces, pues suspenden el viaje. Entonces, imagínense, les afecta todo el viaje. Entonces, difieren el viaje para unos días después que no tuviera la hemorragia. En ese momento no existía como tal en México, ¿no? Pues la profilaxis primaria, porque bueno, en este caso, este paciente andaba sobre los 10 años. Bueno, difieren el viaje 10, 2 semanas, no recuerdo exactamente. A las 2 semanas, pues viajan a Canadá, no recuerdo qué ciudad de Canadá, pero durante el viaje empieza con dolor de cabeza el niño, ¿no? Llegan a Canadá y pues con una hemorragia intracraneal, lo hospitalizan en Canadá, le dan tratamiento, no necesitó drenaje, ¿no? Por fortuna, pero con tratamiento. Tienen que regresar a México y pues un desastre el viaje. Y esto pues sí genera muchos conflictos. Y por cierto,
Afortunadamente, este paciente ahora es adulto y vive y está muy bien. Entonces, genera una tragedia. Entonces, esto genera una psicodinamia diferente en la familia y en el paciente, por supuesto. Entonces, ¿esto qué implica? Que los pacientes tienen que estar desde prácticamente, y la familia, hago la aclaración, porque no dices el paciente, por supuesto, importantísimo, ¿no? En terapia. Pero la familia tiene que estar en terapia porque afecta al papá, afecta a la mamá, afecta a los hermanos. Entonces, sí es importante este patrón que da. Entonces, se lo puede ver de muchos aspectos, que si es niño lo tiene que ver el pediatra, ¿no? El hematólogo pediatra. En el caso de los adultos, bueno, pues ya lo tiene que ver el hematólogo de adultos. Entonces, en realidad, con estos ligeros ejemplos que vamos a estar viendo durante las siguientes pláticas, pues es una enfermedad que tiene involucro de muchas disciplinas, ¿no? El hematólogo, el pediatra, el personal de laboratorio, por supuesto, enfermería, ¿no? Porque a veces quien administra el factor o quien capacita a nuestros pacientes para hacer el tratamiento domiciliario o la terapia profiláctica, que tiene que estar con psicología o psiquiatría, con el ortopedista, el rehabilitador, importante y no quiero omitir el tratamiento dental, el médico, el odontólogo, donde pues continuamente tiene que estar revisando, tratar de proteger que pues llegue el momento en que ese paciente haga una gingiva que continuamente esté sangrando, que hay que hacer extracciones, que hay que estar preparando. Entonces, adicionalmente hay que tomar en cuenta este aspecto que resulta ser muy importante para los pacientes. Entonces, y por eso se integra lo que llamamos una clínica de hemofilia, un centro de hemofilia. Es como el paciente le va mejor, ¿no? Entonces, seguramente dice uno, bueno, en otras enfermedades, claro, pero bueno, aquí al ser una enfermedad hereditaria, pues prácticamente el paciente requiere el soporte prácticamente desde la infancia para que al final, ¿qué es lo que queremos? Que un paciente con hemofilia viva mucho, o sea, tener esperanza de vida y viva bien también, ¿no? Porque, bueno, en el caso de México particularmente y en algunas instituciones, no particularmente IMSS, aunque hay pacientes todavía IMSS con severas secuelas de discapacidad, pues todavía vemos pacientes adultos con gran discapacidad que llegan en silla de ruedas, que no pueden deambular, entonces una serie de conflictos en relación a eso que requieren apoyo permanente, estar en clínicas y en centros de atención. Entonces, en realidad deben estar en centros de atención. Y bueno, pues particularmente esta enfermedad, pues eh, es importante porque tiene una distribución universal. O sea, no podemos decir en este momento que sea más frecuente en población blanca, población negra, en población asiática, en población latina. En realidad, se sabe que prácticamente se afecta a toda la población. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es una enfermedad hereditaria que se liga al cromosoma sexual X, pues hay que considerar que el 30% de los pacientes son, la transmisión ocurre por haber mutaciones de novo, es decir, que el 30% de los pacientes no hay ningún antecedente heredofamiliar. Y lo que sucedió, bueno, dice, ¿por qué no hay la genética? No, no quiere decir que porque no haya genética no se descarte el diagnóstico, simplemente hay un porcentaje de mutaciones. Entonces, bueno, potencialmente eh, pues todo mundo podría tener un familiar con hemofilia, ¿no? Si bien es cierto, se considera dentro del grupo de enfermedades poco frecuentes o raras, pero tienen un gran impacto social y económico por el coste que tiene el tratamiento de los pacientes. Por lo tanto, son pacientes que tienen que estar sujetos a un tratamiento por parte del Estado. No hay seguridad privada, o sea, un sistema de seguro privado que, que proteja a los pacientes con hemofilia. Entonces, prácticamente en el mundo, hay sus excepciones, tienen que ser tratados por los sistemas de salud de los países. Y esto conlleva, por supuesto, un desembolso por parte desde el punto de vista del presupuesto, pero bueno, pues al final necesario. Si el paciente no recibe factor, a la larga se convierte en el doble, el triple el coste que tiene para el Estado
tratar pacientes que si no recibieron el tratamiento adecuado, que si tenía hemofilia A y se le pusieron un crioprecipitado, si tenía hemofilia B y se le ponían plasma, pues estos pacientes a la larga pueden resultar contagiados por infecciones de tipo viral, sea hepatitis B, C o alguna otra que no se ha identificado, diversos virus, parvovirus, pueden tener VIH, pueden tener, y se ha documentado ya algunos casos de priones. Entonces, la carga después al Estado pues viene a ser mayor. Entonces, es evidente que estos pacientes necesitan ser tratados. Y esto lo vamos a estar viendo. Pues, ¿cuál es la incidencia que se ha estimado a nivel mundial? Bueno, mínimo es 1 por cada 10,000 habitantes varones. Algunos dicen, bueno, los que tienen las estadísticas más robustas, que pueden ser de 1 hasta 1.6 por 10,000 habitantes varones. Bueno, si yo pongo simplemente el ejemplo de México, que es el que conozco, si hay 130 millones de habitantes y el 50% de la población, más o menos 49% es varón, pues evidentemente sacamos el porcentaje que pues habría aproximadamente unos 65 millones, un poco más de habitantes varones, entonces podríamos calcular que en México deberían tener cuando menos 6,500, perdón, pacientes con hemofilia. Y bueno, evidentemente esta cifra puede ser incluso más en relación a eso. De los tipos de hemofilia A y B, bueno, la más frecuente en un 85-89% es hemofilia A y el resto de los pacientes vienen a ser pacientes con hemofilia tipo B. Entonces, nuevamente enfatizando y ubicando. Hemofilia es una enfermedad hemorrágica hereditaria que tiene un patrón muy específico de comportamiento, mujer portadora, hombre manifiesta la enfermedad, hay mutaciones de novo, tiene distribución universal, ¿no? Y ya decíamos que, bueno, pues hay dos tipos, hemofilia A y hemofilia B. Son indistinguibles desde el punto de vista de comportamiento, aunque hay sus excepciones. Se dice que en general y con base a la evidencia, el paciente con hemofilia B es menos sangrante que el paciente con hemofilia A, es menos frecuente por otro lado. Pero bueno, yo no puedo establecer por clínica, es decir, que este paciente tiene hemofilia A o tal paciente tiene hemofilia B, ni por los tiempos de coagulación, porque recordemos que factor 8 y factor 9, de acuerdo al modelo de la cascada, están ubicados en vía intrínseca y los dos pacientes tendrían TTPA prolongado. Entonces, incluso por tiempos de coagulación, yo no puedo saber si es hemofilia A y hemofilia B. Ya con la metodología actual, pues tendría que hacer la dosificación de factores por frecuencia, pues yo me iría básicamente primero por dosificar factor 8 y después factor 9 con base a eso. Ahora, desde el punto de vista, dado que el primer tema es hablar de historia, bueno, de hecho, hace un momento en el chat les puse un libro que buscando, hoy en la mañana encontré que no conocía este libro que habla La Reina Victoria, Genes y Enfermedad. Creo que así se llama el título. Nada más que no lo van a poner a abrir porque viene en EPUB, entonces viene como formato de libro, lo abren. Y ahí vienen algunos pasajes históricos a los que les gusta la historia, van a encontrar algunos aspectos históricos en relación a lo que es la Reina Victoria. Y les voy a subir otros artículos que tengo de historia de la hemofilia, donde relata algunos pasajes, ¿no? Ahora, en realidad, ¿desde cuándo existe la hemofilia? Bueno, seguramente existe hemofilia desde que existe el hombre. No podemos intuir desde cuándo, pero existen algunas evidencias indirectas que podemos decir que la hemofilia seguramente existen desde hace pues miles de años que existe la hemofilia, ¿no? Entonces, algunos textos que existen en la Biblia, pues hacían referencia a, recordemos que pues existía como antecedente este pacto que hizo Abraham con Jehová en relación a que los varones tendrían que ser circuncidados. Con base a esto, pues evidentemente hay los pasajes donde se documenta donde existían antecedentes de hemorragia en hombres, y donde existieran más de 3 generaciones donde hubieran hemorragias o fallecimientos a consecuencia de hemorragia,
era la única forma de que se abstuviera de hacer la circuncisión ritual. Si bien es cierto, no decía hemofilia como tal, pues todo hace intuir que se refería a, a esta enfermedad, que se refería a la hemofilia, ¿no? Porque, bueno, pues si bien hablaba de un patrón de comportamiento, bueno, pues si bien es cierto, por otro lado, se hace referencia particularmente a la circuncisión, que es en hombres, bueno, pues el comportamiento era en hombres, pero bueno, hacía particularmente énfasis en este aspecto. Hay muchos artículos, más que empezárselos a poner y después me di cuenta, bueno, mejor se los voy a poner para que los revisen. Franchini tiene algunos muy interesantes, el doctor Manusci por ahí tiene otros que encontré. Hay uno de los más viejitos, encontré como del 77, donde hace referencia a estos que se los voy a pasar, ¿no? Entonces, ya existen referencias, independientemente a lo que viene en la Biblia, acerca de esta circuncisión ritual de la que hemos estado hablando, de algunos rabinos que hacen referencia a la circuncisión. Entonces, pues estamos hablando de esta enfermedad que se manifiesta en los varones y hablaba ya de alguna manera de un patrón de comportamiento, o sea, hablaba de que si habían generaciones previas. Entonces, como tal, pues evidentemente se hacía referencia que existía este trastorno previamente en familias, ¿no? Entonces, igualmente Albucasis hacía referencia a familias con tendencia hemorrágica y que las hemorragias eran tratadas con cauterización. Entonces, ya existen antecedentes, incluso ya en nuestra era, ¿no? Hablando ya en la era cristiana, donde se hacía referencia. Entonces, pues la hemofilia es una enfermedad milenaria como tal, ¿no? Es una enfermedad muy antigua y una enfermedad hemorrágica donde como tal se hace referencia. Otros pasajes que me adelanto en la historia, porque bueno, vamos a regresar. Simplemente en 1803 el doctor Otto, el doctor Conrad Otto de Filadelfia, fue el primero que publica un artículo eh, donde había miembros de una familia, varones, perdón, afectados, y pues todo parecía relacionarse a esta enfermedad, ¿no? Donde parecía ser que pues había familiares, mujeres que tenían ese trastorno. Sin embargo, entonces Otto es el primer que hace una descripción médica, porque los demás eran relatos religiosos o anécdotas, pero bueno, ya de alguna manera habla de este patrón de comportamiento hereditario, donde había antecedentes en mujeres, pues es Otto, pero bueno, en realidad hay que eh, agradecer o de alguna manera reconocer más que otra cosa el término de hemofilia, esta filia o amor o tendencia hacia la sangre o un trastorno de la sangre o como lo queramos definir, fueron en Suiza por Hopp y Schonley, quienes determinaron este término como hemorrafilia, que después se vino con el término como tal de hemofilia. Entonces, igualmente el término de hemofilia pues tiene años. Alguien decía, bueno, en realidad hemofilia debe de definirse a todos los trastornos hemorrágicos. Bueno, en el sentido estricto, dado que el anatema es trombofilia, y cuando hablamos de trombofilia son todos los trastornos que producen trombosis, bueno, parecería lógica cognitivamente hablando en el momento actual. Pero bueno, hay que conceder que desde el punto de vista histórico, el término hemofilia fue descrito para estas enfermedades que tenían este patrón de comportamiento, de acuerdo a lo que extendió Hopp. Entonces, cuando hablemos de hemofilia, nos vamos a referir básicamente a hemofilia A y hemofilia B. No podemos englobar a todos los trastornos hemorrágicos. Entonces, hago esta acotación. Y por otro lado, otro brinco importante fue en 1947, que vamos a relatarlo con más calma. El doctor Pavlovsky de Buenos Aires, Argentina, pues él estudiando plasmas de pacientes con hemofilia A, que era la única forma de hemofilia. Antes no había A ni B, simplemente había hemofilia. Él empezó a estudiar plasmas de pacientes con hemofilia A, hacer lo que actualmente hacemos un mix, una mezcla de plasma, entre plasmas de pacientes. Y él identificó que pues había plasmas, uno diría, pues no corrigen porque es el mismo defecto, ¿no? Pero él vio que con algunos plasmas
otros plasmas sí corregían. Entonces dices, no, aquí hay dos tipos diferentes de trastorno. Y a él le vino el término que estos pacientes que corregían con ese plasma de pacientes se le llamó hemofilia B. No identificó al factor 9, porque años después se identificó el factor 9 por la doctora Rosemary Biggs. Sin embargo, pues hay que reconocer que pues fue muy inteligente la visión que tuvo y a veces de experimentos muy sencillos, pero a su vez muy elegante, se pudo determinar el origen de dos tipos de hemofilia. Entonces, bueno, Otto, ya les dije, y Schoenlein, pues son los que primero establecieron este concepto importante en relación al concepto moderno como tal de este trastorno de la enfermedad. Ya habíamos dicho en este aspecto a quién se le atribuye el término. Entonces, Otto es el que escribió una mujer llamada Smith que transmitía la enfermedad a sus descendientes, ¿no? Entonces, que los hombres eran los afectados. Entonces, particularmente él hablaba de este trastorno, ¿no? Particularmente pues, del comportamiento, pues el único que tiene es hemofilia, porque recordemos que enfermedad de von Willebrand, que es el otro trastorno que podría parecerse, o otras coagulopatías como deficiencia de factor 11, son autosómicas, o sea, no se tienen el comportamiento que tiene la hemofilia. Entonces, esto ayudaba mucho a saber qué tipo de enfermedad se estaba hablando. Y la enfermedad de von Willebrand, pues, afecta a hombres y mujeres, ¿verdad? Y en todo caso, donde se hace más evidente el trastorno es particularmente en las mujeres, sobre todo por los trastornos de hipermenorrea que presentan, ¿no? Otro rabino importante era Maimónides, donde pues siempre se le reconoce porque él hablaba en estos años de la naturaleza hereditaria de la propensión a sangrar, ¿no? Él vivió en España y bueno, es una de las estatuas que actualmente, si no mal recuerdo, están ahí no me acuerdo cuál es una de esas que yo tomé, están en Córdoba, en España. Entonces, hay que hacer reconocimiento también a Maimónides y ustedes lo van a leer continuamente cuando se hace referencia a la historia de la hemofilia, a Maimónides por los pasajes históricos en relación a esto. Y bueno, nuevamente enfatizando quienes se les atribuye el término Schoenlein y Hopf, el término de hemofilia como tal, ¿no? Esta filia, necesidad de la sangre o defecto de tener un trastorno de la sangre, ¿no? Entonces, de ahí quedó acuñado este término como tal de esta publicación científica que años después, pues ya se le acuña el término de hemofilia, lo que era referido eh, por Hopf, lo asociaron con lo que describió Otto y dijeron, bueno, este patrón de comportamiento se le llama hemofilia y desde entonces lo conocemos como hemofilia hasta el momento actual. En su momento no sabíamos si era hemofilia, simplemente era hemofilia, ¿no? Hay un pasaje histórico importante de la primera transfusión sanguínea exitosa en niño con hemofilia. Dicen, bueno, pues tiene un trastorno, ¿qué es lo que tiene? No se sabía pues, que era un defecto de la coagulación, porque recordemos que el primer modelo coherente de la coagulación surgió en 1905, cuando se describió por el padre de la coagulación, el primer modelo coherente que se llama la teoría clásica de la coagulación. Entonces, como tal, pues no existía como tal un modelo, simplemente se hablaba de un niño que tenía un trastorno, que años después se conocería como hemofilia, que tiene un patrón. Entonces, bueno, son algunos de los pasajes. Entonces, bueno, estos relatos que existen y que van a ver repetitivos, porque bueno, pues la historia no hay interpretaciones, pero pues hay datos duros en relación a la historia. Y bueno, llegamos a un pasaje importante que también hay otro término que se le atribuye a la hemofilia, que es enfermedad de Reyes, ¿no? O también enfermedad de sangre azul, que muchos pacientes o algunos familiares lo reconocen, ¿no? No, pues tengo un sobrino o tengo un primo que tiene una enfermedad de Reyes, entonces así como que viene, bueno, sí tiene cierta esencia, por qué llamarle de esta forma, ¿no? Bueno, pues en realidad viene de la reina Victoria de Inglaterra, ¿no? La reina Victoria de Inglaterra, pues se considera que ella tuvo una mutación de novo,
¿no? Y como tal, pues ella al ser portadora, pues empezó a transmitir a sus hijos, ¿no? Ahora, uno considera, y tomo ahorita este momento refiriéndome a la familia real, este pasaje histórico. Bueno, en todo caso, habitualmente en general decimos, no, la mujer es la portadora, la mujer transmite la enfermedad. Entonces, incluso nosotros mismos como médicos, en el momento que hacemos esta descripción biológica, tendemos a estigmatizar a la mujer, ¿no? Veámoslo del punto de vista que acabamos. Pero resulta que pues se ha documentado que incluso las mujeres en todo caso, y en este caso en especial, bueno, poniendo el ejemplo de la reina Victoria, pues vendría a ser en todo caso una víctima de la biología molecular, de la herencia, porque bueno, pues en realidad ella no es la responsable de portar la enfermedad. Ahora, se ha identificado que algunos de estos trastornos se han identificado en los hombres. Yo les platico el relato de hace, no sé, les hablaría, no ubico el año, pero sí les puedo decir que era sobre los 90s. Bueno, yo todavía trabajaba en la clínica de hemofilia del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Vino la doctora Carol Casper, una de las que desarrolló, bueno, una gran hemofilóloga que actualmente está en el retiro del Orthopedic Hospital de Los Ángeles. Eh, y que desarrolló la metodología para la unidad Bethesda, que se lo conoce como la unidad el método de Casper. Vino a México a estudiar mutaciones nuevas en hemofilia B. De hecho, vino a muestrear pacientes en la Ciudad de México, particularmente de diferentes poblaciones, de diferentes instituciones, perdón. Centro Médico fue un número importante, algunos de la Secretaría de Salud y algunos del ISSSTE. A lo que quiero llegar como conclusión, identificó que no se lograba identificar a veces la herencia en una familia que todavía conozco al hijo. Entonces tuvieron que muestrear a la mamá, por supuesto, era un estudio de portadoras, identificar la mutación y las portadoras. Tendría que recordar el artículo, porque les digo que fue en los años 90, y incluso estudiaron al abuelo eh, materno y se encontró que la mutación venía desde el abuelo materno. Entonces, a lo que quiero llegar, estigmatizamos a las mujeres, pero no sabemos si porque no indagamos la mutación. Entonces, la mutación se encontró específicamente en el abuelo. Entonces, a lo que quiero llegar es, pues que las mujeres en todo caso, o la mujer en este caso Reina Victoria, bueno, también es víctima de una herencia que ella no decidió. Entonces, esa asociación no dice es que la mujer es la responsable. No, no sabemos si viene desde el abuelo o en alguna parte de la meiosis ocurrió este trastorno pues que hizo la pérdida de alguno de los genes o mutaciones. No se sabe todavía en relación por toda la gran variedad. No es un solo trastorno, incluso hay muchas mutaciones que pueden producir estos trastornos. Ese fue el caso de la reina Victoria, ¿no? Entonces, la reina Victoria tuvo varios hijos, y bueno, tal vez el caso más importante fue de Leopold, fue un paciente con hemofilia que falleció a los 31 años después de una hemorragia, de un traumatismo craneal, pero todavía Leopold tuvo dos hijas. Y evidentemente, recuerden por herencia, Leopold tuvo dos hijas, pues evidentemente sus dos hijas eran portadoras obligadas, a eso le llamamos. ¿Por qué? Porque sus dos hijas reciben del papá la única X y la única X que tiene está dañada y por parte de la mamá, pues la otra X. Entonces, por supuesto que él tenía dos hijas y estas fueron portadoras obligadas. Entonces, la reina Victoria de Inglaterra, pues desde ahí viene toda la herencia que se transmitió a toda la realeza europea por todos los matrimonios que conllevaron, ¿no? Entonces aquí lo vemos a la reina Victoria de Inglaterra, ¿no? Y aquí vemos, pues, perdón. Bueno, aquí estamos viendo la herencia que tuvo la reina Victoria de Inglaterra. Y cómo fue transmitiendo
la enfermedad a toda su prole, ¿no? Entonces, tuvo varios hijos, ¿no? Entonces, aquí vemos en este caso a Leopold, ¿no? Que más o menos estuvo 31 años y falleció, ¿no? Entonces, y bueno, tuvo su descendencia. Aquí vemos un caso importantísimo, como es el caso de una de sus hijas, que era portadora, le transmite la enfermedad, el gen anormal, por supuesto, por el tipo de herencia, a Alex o Alejandra, que a la postre se casaría con el zar Nicolás II. Recordemos que todos estaban emparentados, porque el zar Nicolás II era primo hermano del rey, recuerden, déjame ubicar, del rey de Inglaterra, que incluso cuando llegaron los bolcheviques le negó asilo en Inglaterra y fue pues al no tener un asilo político quien lo apoyara, pues finalmente lo que sucedió con el zar Nicolás II, ¿no? Bueno, en el caso del zar Nicolás II, al casarse con Alejandra, tuvieron varios hijos y uno de ellos fue con hemofilia. Igualmente sucedió con la herencia de España, también hay genes en España. Actualmente, pues evidentemente ya no quedaron los genes ligados a la monarquía española. Bueno, aquí está una fotografía de la reina Victoria con parte de su familia, una familia muy numerosa, de muchos hijos, hijas, y bueno, pues vemos siempre, el periodo victoriano se caracterizó por ser un periodo muy fuerte de mucha expansión, perdón, en Inglaterra, ¿no? De imperial. Entonces fue marcado por una gran fortaleza. Entonces la reina Victoria, pues siempre se la va a ver con una expresión que yo la interpreto, es una interpretación personal, dura, hosca, nada agraciada físicamente, pero bueno, eso está de más, pero bueno, la expresión siempre es una expresión muy dura y yo pienso que cuando uno tiene una expresión, un comportamiento duro, expresión dura, férrea, adusta, o es porque trae uno un dolor interno o una neurosis que no puede controlar. Y yo creo que básicamente en el fondo lo que existía, sí había cierto grado de dolor, independientemente de la fortaleza para gobernar. Yo creo que sabía que tenía un punto vulnerable y era la enfermedad que caracterizaba a la familia, que era la hemofilia. Aquí vemos, creo que de una forma más clara, pues aquí vemos el caso de Leopold. Tuvo dos hijos, una de ellas tuvo una hija portadora, portadora obligada, y evidentemente, pues al casarse, tuvo hijo con hemofilia. Y aquí vemos, por otro lado, en el caso de España, pues una de las hijas al casarse y tener descendencia, pues fue parte de la descendencia española. Aquí vemos, por ejemplo, hasta el rey Juan Carlos y actualmente, se me olvida el nombre del Felipe, ¿no? Felipe, que es el nuevo rey de España, ¿no? Que abdicó el rey Juan Carlos. Entonces, si ustedes ven, Alfonso no quiso ser rey e incluso él decía que no quería ser rey. Entonces era muy temerario. De hecho, él murió él se dedicaba a correr autos de carreras y falleció en un accidente automovilístico. Este otro falleció. Y al final, indirectamente, bueno, pues el papá de Juan Carlos abdicó, o lo obligaron a abdicar del rey Juan Carlos. Indirectamente, la hemofilia ha llevado a ciertas posiciones a alguien que no quería hacerlo, ¿no? Y tal vez la familia más conocida para todos es el de la princesa Alejandra, que se casó con el zar Nicolás II de Rusia y tuvo varios hijos, tuvo 5, 4 mujeres y un hombre, y tal vez el caso del paciente con hemofilia más conocido es el príncipe Alexis. Y por otro lado,
Aquí vemos, en el caso de la realeza actualmente británica, ¿no? La reina eh, Elizabeth está casada con el príncipe eh, Felipe, ¿no? Y el príncipe Felipe como tal, pues viene a ser su primo, ¿no? O sea, en realidad son familias que están muy emparentadas, son familias monogámicas, ¿no? A pesar de que sean de origen alemán, ¿no? El origen es alemán, son familias monogámicas. Entonces, bueno, ya me acordé, George V era primo de Nicolás II, los dos en su momento gobernaban la mayor parte del mundo, ¿no? George V gobernaba a través del Imperio Británico, ¿no? Una parte importante de la geopolítica en el mundo. Y bueno, pues el zar Nicolás II era otro de los reyes o de los gobernantes más poderosos del mundo. Entonces, entre los dos gobernaban, en realidad era una familia, ¿no? Aunque al final, por ciertas situaciones, George V se negó a darle asilo al zar Nicolás II, ¿no? Aquí vemos una de las pocas fotografías que existen de Leopold, es el hijo con hemofilia poco conocido, ¿no? De la reina Victoria de Inglaterra. Se casó, tuvo hijos y él falleció, como les decía, a los 31 años y falleció a los 31 años precisamente de una hemorragia intracraneal. Aquí vemos nuevamente otra fotografía de la reina Victoria. Aquí vemos, por ejemplo, a Alejandra, al zar Nicolás II, a Beatriz, alguno de las princesas. Y si ustedes ven siempre la expresión, y yo la identifico así, porque este rostro yo le acabo de ver en muchas madres con hemofilia, ¿no? Van entre el enojo y la depresión. Hay las dos expresiones y producto de precisamente yo creo que de la situación interna que se carga con esta enfermedad, ¿no? De la familia real rusa es importante identificar entonces, Alicia era nieta de la reina Victoria, traía el gen de la hemofilia, al casarse con el zar Nicolás II. Bueno, la genética nos dice que las probabilidades de tener hijos con hemofilia es 50%. Si fueran puras mujeres, el 50% serían mujeres. Si fueran hombres, el 50% tendrían la enfermedad. Ahora, en este caso fueron 4 mujeres y un hombre. En el caso de ellos, bueno, no sabemos, en este momento no sabemos cuántas mujeres pudieron haber sido portadoras y bueno, el único varón que fue el más pequeño fue Alexis y él fue tal vez el paciente con hemofilia más conocido e identificado. Aquí vemos a Alexis y es el zar Nicolás II con sus 4 hijas y el príncipe Alexis, que pues a los primeros meses pues fue cuando se identificó que él tenía hemofilia. Él pues estaba feliz porque después de 4 hijas tenía un hijo y bueno, pues ya con esto identificó que ya tenía un heredero al trono. Él era el zarovich y seguramente iba a ser el siguiente zar de Rusia, ¿no? Y vean la expresión que yo nuevamente enfatizo, la expresión que tiene eh, la zarina, ¿no? Entonces aquí vemos esta pareja importantísima y de pasajes históricos igualmente importantes. Y aquí vemos una gama de fotografías que les quiero mostrar de la familia imperial. Aquí vemos Alex, el paciente con hemofilia más famoso del mundo, ¿no? Identificado. Aquí están las 4 princesas con Alex, ¿no? Aquí vemos a la mamá y Alex, nuevamente Alex, ¿no? El príncipe Alexis, ¿no? Aquí vemos tal vez una de las fotografías más icónicas de el zar y el zarovich, ¿no? Porque bueno, eh, si bien es cierto, lo vestían así en su uniforme imperial, pues porque iba a ser el próximo zar, pero ustedes identifican claramente cómo tiene la rodilla, ¿no? Aquí vemos cómo la rodilla la tenía lastimada porque tenía múltiples hemorragias, ¿no? Y evidentemente, producto de ello, pues la rodilla empezaba a generar ya cierto daño, no seguramente porque hubiera un daño importante, seguramente era una posición antiálgica y por otro lado seguramente un grado de atrofia
y bueno, pues a veces iba dejando de moverlo y pues eso iba generando esta posición importante que iba teniendo. Y nuevamente, esta es una fotografía que muestran mucho en los congresos internacionales los ortopedistas para señalar, bueno, aquí lo disimularon, pues creo que intentando inteligentemente, porque el que él tenía hemofilia era un secreto de Estado. Ahora pues lo sabemos, pero en aquel entonces era un secreto de Estado, ¿no? Porque bueno, pues no se quería que, que hubiera un acto de debilidad, como que el futuro rey o el zar estuviera enfermo. Y lo que hicieron ellos fue contratar a un cuidador, ¿no? Había un cuidador que para todos lados lo tenía, ¿no? Lo tenía que estar cuidando para evitar que se lastimara y bueno, pues aún así el niño se lastimaba, ¿no? Aquí lo vemos en otras fotografías, ¿no? Y aquí vemos cómo su cuidador lo llevaba para todos lados, ¿no? Entonces, cómo lo iba cuidando, cómo lo iba protegiendo. Y aquí ven la rodillita, ¿no? Apenas teniendo. Entonces, bueno, pues imagínense todo el dolor que sentía. Si ustedes ven la expresión, yo no necesito decirles nada. Vean la expresión de la Said. Alguna vez esta plática la presenté en un foro de pacientes con hemofilia y bueno, no les quiero decir lo que algunos papás me comentaron, que no estaban de acuerdo. Bueno, son apreciaciones, simplemente cada quien saque su conclusión, ¿no? Pero yo esta expresión la he visto en muchas mamás, ¿no? Y sobre todo en mamás donde no tienen la posibilidad de ver que sus niños reciban el tratamiento adecuado. A lo mejor cada vez se ve menos esta expresión en el rostro, dado que pues se tiene mayor acceso a tratamiento, pero aún así pues tener un hijo que sufre, hay relatos, hay un libro que les voy a recomendar, que ahorita déjenme acuerdo, si no al final lo busco y se los digo, que muy interesante, es del nieto del que era el cuidador. Les voy a decir quién es. No aparece, por supuesto, el autor. El nieto de él escribió este libro y en este libro, que yo encontré una vez en una librería, que es de Sambors, él relata todos los pasajes que evidentemente su abuelo contaba, de qué pasaba él, de cómo tenía las crisis de dolor, de cómo sufría la zarina, cómo la zarina hacía que se paralizara todo en San Petersburgo, en el castillo, pues evidentemente ante el drama y los gritos de dolor que tenía el niño, y los que hemos visto pacientes con hemofilia, que luego llegan con hemorragias, atención, sean niños y adultos, llegan con un dolor terrible. Lo que hay que hacer, además de ponerles factores, ponerles analgesia para calmar el dolor que tienen los pacientes. Ahora, imagínense él sin tener un tratamiento ideal, porque en ese momento no había una terapia de sustitución como existía. Hay un pasaje muy importante que es la llegada de un monje siberiano de una secta Sikh que le llegó a oídos de la zarina, por ahí le he recomendado. Pues él tenía antecedentes de haber sido corrido de su pueblo por abuso, por engañar, se decía que era curandero, que hipnotizaba, en fin. El hecho es que la zarina dice, bueno, pues creo que es actualmente algo que todo el mundo hace, dice, pues a ver, ese curandero, tráigalo, quiero ver qué es lo que hace, qué puede hacer por mi hijo, y bueno, pues es la manera de cómo llegó él. Y los relatos históricos que existen es que cuando él llegó a la corte, en el castillo, pues era un tipo muy alto, no recuerdo cuánto medía, no se bañaba, ¿no? Tenía semanas o meses sin bañarse, tenía las uñas larguísimas, pero decían que era una personalidad impresionante. Entonces, y bueno, lo que él hizo, sí congenió mucho con el niño se sintió muy seguro con él, se sentía protegido, lo veía como su médico, ¿no? Y bueno, lo que decían que Rasputín lo que hacía era simplemente, pues es de los, y algunos se considera que es de los primeros que trataron a la hemofilia, porque lo que hacía es inmovilizaba la región que tenía dolor y ponía hielo y supuestamente decían que ponía la mano y lo utilizaba al niño y efectivamente el niño se calmaba el dolor, seguramente por algún trance que hacía, no porque fuera nada de magia, ¿no? Entonces, y evidentemente pues eso tranquilizó mucho al niño.
Entonces, eso pues le ganó a Rasputín, pues evidentemente lo que sabemos actualmente, ¿no? Rasputín se granjeó a la reina, dicen que fue amante de la reina, más toda la corte de las mujeres que existían, pues eso quedó como un relato ahí, ¿no? Entonces, y eso le permitió tener todos los favores de la corte. De hecho, incluso hay relatos sí históricos donde él incluso manipulaba al zar Nicolás II, que particularmente se decía que era, o se dice que era una muy buena persona, pero que era de mal a pésimo gobernante, ¿no? No tenía carácter, que no tenía personalidad, que no decidía, entonces que a veces se dejaba influir, y Rasputín influyó mucho en las decisiones de una guerra que estaba combatiendo, y a veces se metía en decisiones, se iba al zar y Rasputín hacía de las suyas. Entonces, si bien es cierto, ya había antecedentes de querer quitar a los zares, habían matado previamente, no recuerdo si era el abuelo o una generación previa del zar Nicolás II en el centro de San Petersburgo, ya existía el antecedente de querer quitar a los zares. Pero bueno, la llegada de Rasputín, si bien es cierto, le granjeó todo el apoyo de la zarina para tratar a Alexis, y que se considera uno de los primeros que empezó a tratar a Alexis, pues también le granjeó muchos enemigos, porque pues realmente tenía mucho poder, era el poder detrás del zar y la zarina. A través de la zarina, pues él se decía que tomaba muchas decisiones de Estado, pero él siempre se sintió alejado, él se sentía protegido porque de alguna manera Alexis, cuando tenía sangrados, estaba Rasputín y lo tranquilizaba, pero también le granjea muchos enemigos porque pues evidentemente pues de la corte imperial se sentían desplazados. Entonces eso le generó una gran rivalidad a Rasputín, que siempre quiso pertenecer a la corte imperial. Cuando el príncipe Yusuf, si no mal recuerdo, no recuerdo ahorita el nombre, lo invitó a una cena, pero ya tenían planeado matarlo. Querían, porque sabían que le había hecho mucho daño, y además pues hacía desmán y medio. Entonces lo que hicieron fue invitarlo a una cena. Al vino tinto le pusieron un veneno, no recuerdo qué veneno le pusieron, arsénico o cianuro, creo que le pusieron. Entonces, pues dicen que Rasputín se acabó la botella con cianuro y nomás no se moría. Entonces estaban confabulando en la casa del príncipe. Entonces, pues como veían que no se moría, regresó con una pistola y le soltó un balazo. Entonces, ya con el veneno encima y con el balazo, lo tiraron al río, y cuando lo sacan el cadáver, que ahí lo están viendo en esa fotografía, pues resulta que aparentemente la autopsia determinó que Rasputín había fallecido de ahogamiento, ¿no? Al final. Y él hizo una profecía que si él lo mataba, iba a caer el zar Nicolás II. Bueno, cierto, no, eso fue lo que sucedió en la historia, ¿no? Entonces, lo que sabemos, bueno, aquí vemos algunas de las últimas fotografías de Imperial, antes de que por asalto, pues, llegara Lenin y toda su tropa, y bueno, pues al final cayeron prisioneros. Ellos fueron llevados a una provincia en la parte de los Montes Urales, y ellos duraron ahí algunos meses siendo prisioneros. Eh, Ahí está el zar Nicolás II y bueno, sus hijas. Una de ellas, creo que la más grande, andaba con uno de los soldados, y bueno, pues al final eh, quitaron al soldado. Entonces, eh, pues al final el zar Nicolás II y bueno, pues toda la familia Romanov, porque se apellidaban Romanov, intentaron eh, que su primo George Sand le diera asilo. Nunca llegó el asilo. De hecho, eran idénticos, de hecho son idénticos físicamente George Sand y George V, perdón, y y el zar. Entonces, bueno, pues lo que sucedió, bueno, ahí vemos al Zarovich, Alex y sus hermanas.
Bueno, pues, ¿qué sucedió? Una noche, dado que parte de los que les llamaban soldados blancos, se acercaban a la región de los Montes Urales, apresuraron, y sí, aquí muchos consideran que fue una mala decisión de Lenin, porque él tomó la decisión de que los fusilaran y evidentemente lo que hicieron es, pues, bajaron en la madrugada al sótano a toda la familia, eh, sirvientes, y asesinaron un gran número de personas, ¿no? Incluyendo algunos perros, que el cocinero y los perros fallecieron. No supo cuando se exhumaron los cadáveres. Entonces, pues evidentemente Alex murió igual que sus hermanos, pues murió asesinado por el fusilamiento cobarde al cual fueron sometidos, ¿no? Y bueno, esta era la casa donde ellos estaban, en los vestigios, y bueno, pues al final fueron sepultados y sus restos fueron escondidos. No se sabía dónde estaban sepultados porque no quería que después se hiciera una especie de visitas o que se tratara nuevamente de retomar el poder. Entonces siempre estuvo oculto dónde habían sido sepultados. Con la era de que llegó Gorbachev y luego Boris Yeltsin, ya se sabía dónde estaban, pero no unos campesinos de hecho descubrieron dónde estaban sepultados algunos cadáveres, pero no decía nada por miedo a las represalias cuando estaba Stalin y todo el grupo de Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev, no dijeron nada hasta que llegó Boris Yeltsin. Y en la época de Boris Yeltsin, que hubo la apertura, pues se exhumaron los cadáveres que hay en algunas fotografías. Entonces, algunos investigadores rusos exhumaron los cadáveres, pues no sabían porque en realidad no recuerdo con precisión, pero habían más de 10 cadáveres, entonces tampoco sabían con certeza que fueran los restos de la familia real. Entonces, pues se iban parte de los cuerpos que se pudieron rescatar. Y bueno, lo que trataron ellos de identificar es hacer un cruce, un match entre, tomaron muestra a algunos descendientes de los Romanov, del zar Nicolás II, y tomaron muestra de los que son los que ahora son, ay, no me acuerdo cómo se llama, la familia real, los Windsor, de la familia real británica. Por las dos partes les tomaron muestras y bueno, pues confirmó que los restos del zar estaban sepultados ahí, ¿no? Con base al DNA se llegó a esa conclusión y al análisis de la dentadura se logró identificar los cadáveres y bueno, al final hubo un artículo que salió primero, si no mal recuerdo, en la revista Science y después un artículo que salió en la revista Science, la revista Hemofilia saca un artículo de revisión, ahí lo pueden ver en el año 2010, donde dicen la familia real, eh, hemofilia B, un misterio hematológico finalmente resuelto, ¿no? Así como para un programa de History Channel, ¿no? Y evidentemente en el análisis molecular de la secuencia de todos los codones, y lograron identificar que, en primer lugar, que efectivamente se trataba del zar, ¿no? O sea, primero es identificar, sí, efectivamente, se trata del zar Nicolás II, y la segunda tarea era identificar a toda la familia. Originalmente, en el primer digamos, fosa, identificaron al zar Nicolás II, a su esposa y a 3 cadáveres de la familia real. Y después no encontraban a lo que al Alex. Aquí vemos, bueno, cómo se logró identificar, ¿no? Aquí vemos, perdón, de la familia, ¿no? Ay, perdón. Eh, Alex y sus hermanas, ¿no? Incluyendo a Anastasia, ¿no? Ahora, no se logran identificar 2 cadáveres en la primer fosa que identificaron a los zares y a la zarina, pero no había 2 cadáveres, ¿no? Ya después se logró ubicar cuáles eran los cadáveres que faltaban. Y si ustedes recuerdan que pues esto dio parte a un mito que se volvió después leyenda,
de la familia real, ¿no? Que era de Anastasia, ¿no? Que Anastasia no la habían matado, que había huido, y ustedes se recordarán que hay una película que se llama Anastasia y que hace este relato donde sacan a Rasputín y que ella aparentemente había huido. Esto tiene que cierto grado de verdad, porque había una chica alemana que se hacía pasar por Anastasia. Ella decía que era Anastasia. Sin embargo, incluso antes de encontrar los cadáveres, le hicieron un análisis genético a ella y a la familia real británica y no hizo match. O sea, más bien no había compatibilidad, quiere decir que no había parentesco en ese sentido. Entonces empezaba a caer ese rumor, pero realmente lo que vino a fortalecer ya la evidencia sólida, perdón, me voy a regresar, fue el análisis genómico, ¿no? En análisis genómico identificó que los dos cuerpos que existían en otra tumba independiente de donde estaban los Ares, que era Anastasia y Alex. Y entonces, efectivamente, no hay tal mito. Todos los cuerpos de la familia real estaban allí, ¿no? Y se logró identificar que efectivamente quien era portador de esta secuencia era como tal Alex y Anastasia. Eran los portadores de la hemofilia. Entonces quiere decir que sí había una mujer portadora de hemofilia. Entonces aquí podemos ver que pues al final se pudo identificar este trastorno. Entonces, ¿qué tipo de hemofilia tenía la realeza? Pues tenía una hemofilia tipo B, que si bien es cierto, en el comportamiento hemorrágico son muy similares, tienen hematomas, tienen hemartrosis, se pueden morir, como se murió Leopold, sufría hemorragias, no tenían un comportamiento hemorrágico tan severo como lo llegan a tener los pacientes con hemofilia, ¿no? Pero bueno, al final un paciente con hemofilia B puede tener también hemorragias intensas y severas. Entonces, esto ya sabemos que la familia real o la enfermedad real como tal es la hemofilia B. Cuando dice, es que tiene enfermedad de Reyes, bueno, sí, la hemofilia es una enfermedad de Reyes, pero especialmente en todo caso, tendría que ser la enfermedad de Reyes hemofilia B, porque el tipo de herencia, el tipo de trastorno que tienen es la hemofilia tipo B, ¿no? Entonces, pues ese es un mito, ¿no? Recordando, y bueno, pues aquí vemos la fotografía de Alex con sus hermanas, ¿no? Que ya eran ya señoritas cuando fueron masacrados todos, ¿no? Pues aquí está, hicieron después una iglesia que dicen que pues actualmente hay muchos visitantes en los Montes Urales que van a visitar las tumbas de los zares, ¿no? De la familia inglesa, pues sabemos que actualmente íbamos la reina Elizabeth y su príncipe, que son primos, no hay herencia de hemofilia ya en esos genes, ¿no? Por otro lado, de la familia real española, sí hubo antecedente en Alfonso de esta herencia de tener la hemofilia, ¿no? Él falleció de un accidente automovilístico y al final el que era el heredero era eh, el príncipe de Juan, que bueno, pues Franco no lo dejó y abdicó a favor del rey Juan Carlos II. Y recordemos que actualmente, por los problemas legales, el rey Juan Carlos II abdicó por Felipe, que es actualmente el rey. De hecho, en España hay una fundación muy importante, dado que ellos sí tuvieron esta herencia. No recuerdo cómo se llama la fundación, donde reciben muchos apoyos en España a los no me acuerdo el nombre de alguna de las princesas. No recuerdo el nombre de una de las princesas, llevaba el nombre. Entonces, pues tampoco hay genética en relación a eso. Entonces, pues ya sabemos cuál es el origen de esto, ¿no? Entonces, pues yo les recomiendo, hay una serie creo que en Netflix, se llama Los Últimos Ares, a los que les gusta la historia, estos pasajes históricos de los Ares y del imperio y de la relación con la hemofilia, les recomiendo, es una serie como de 6 capítulos de Netflix. Hay películas de Rasputín que hablan también de este pasaje histórico con la hemofilia.
Entonces hay un libro que les voy a, ahorita me recuerdo cómo se llama para que lo puedan leer y donde habla de todos estos pasajes, ¿no? Que además es una novela, entonces lo relata de forma muy agradable. Bueno, siguiendo en la evolución, pues ya en los años 30 se sabía que el plasma acortaba los tiempos de coagulación, ¿no? Y bueno, estos precipitados de plasma le llamaban parte de lo que es la globulina hemofílica. Recordemos que el doctor Quick en la evolución, no como en la hemofilia, pero de la hemostasia, él identificó el tiempo de protrombina, ¿no? Basado en el modelo de Morawitz, el modelo clásico de Morawitz. El doctor Brinkhaus en Chapel Hill, en Carolina del Norte, fue el que identificó como tal el factor antimofílico A. Antes se decía, pues nada más era un solo tipo de hemofilia, pero él identificó qué tipo de hemofilia era. La mayor parte que lo padecía era la hemofilia tipo A. De hecho, él fue el primero que, haciendo investigaciones en Chapel Hill, en Carolina del Norte, estableció la primera camada de perros con hemofilia, que hasta actualmente existen perros con hemofilia, precisamente porque pues, esto permitía estudiar a los tratamientos y cómo se comportaban. Entonces, todavía hasta el día de hoy hay perros con hemofilia. El origen es al doctor Brinkhaus, y él fue uno de los fundadores de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, que actualmente se convirtió en una sociedad muy importante en Chapel Hill. Hablamos de Pavlovsky, ¿no? Aquí vemos la fotografía de Buenos Aires, Argentina, donde distinguió dos tipos de hemofilia con un experimento muy elegante desde el punto de vista de hacer mezclas de plasma, y que, bueno, pues él fundó un centro muy importante que hasta la actualidad pues sigue siendo un centro importante de vanguardia en el mundo, en Buenos Aires, y que pues hay extraordinarios hemostasiólogos en Buenos Aires y cuna de muchos otros, ¿no? Entonces, y tiene una tradición importante en enfermedades hemorrágicas, y bueno, hay que darle el reconocimiento al doctor Pavlovsky. Él tuvo varios hijos, pero yo particularmente ubico dos hijos dedicados a la hematología. Uno de ellos, Miguel Pavlovsky, creo que todavía vive, dedicado fundamentalmente a neoplasias hemato-oncológicas. Pero Pavlovsky no aisló el factor. Él intuyó que había dos tipos. Antes sabía que era un tipo. Entonces ya desde entonces hay una hemofilia A y hay otra hemofilia que es otro tipo, que no es la hemofilia no A, por llamarla de alguna forma. Sin embargo, realmente a quien se le atribuye la descripción como tal de este tipo de hemofilia llamada enfermedad de Christmas fue la doctora Rosemary Biggs en Oxford, y que actualmente pues, se le conoce como hemofilia tipo B. Ahí vemos al paciente que es Stephen Christmas, y por eso se le conoce como el factor de Christmas o el factor de Navidad, ¿no? Como tal. Y actualmente se le conoce porque él se llamaba Stephen Christmas, ¿no? Es como llamar actualmente Esteban Navidad. De hecho, yo tenía, raro, pero ahorita recuerdo que yo tenía un paciente en el centro médico que se apellidaba Navidad, de hemofilia, por cierto, no de hemofilia B. Entonces, como tal, que tenía deficiencia de factor 9. Entonces, ya, y con eso, pues ya se logró identificar los dos tipos de trastornos. También hay que darle un mérito muy importante, no solamente desde el punto de vista de la hemofilia, sino el reconocimiento en los tratamientos en general y en banco de sangre y en procesamiento de plasma, al doctor Edwin Cohn. El doctor Edwin Cohn desarrolló un método de fraccionamiento de plasma, ¿no? Él veía que cuando se congelaba rápidamente el plasma, se podía encontrar una fracción 1 de Cohn con actividad antimofílica, porque pues esta fracción de plasma tenía una cantidad importante de factor 8. Estos a la que actualmente se le conocen pues las pastas, ¿no? Y esto hace que ahora menos, pero en el mundo yo a lo mejor podría producir, tengo una fábrica de producir factor 8 y lo que hago, le compro a una compañía o a un broker una tonelada de pasta de la fracción de Cohn. Entonces, yo no sé de dónde viene ese plasma, ¿no? Porque pues al final yo le estoy comprando a un broker una tonelada de plasma. A lo mejor ese plasma viene de la India, de China, de donde sea, ¿no? Entonces,
Y eso hacía que yo pudiera producir factor 8, ¿no? Pero cada vez se puso más difícil porque, bueno, ya todas las agencias para poder tener factores me piden la trazabilidad de los donadores. Entonces, ya no me bastaría a mí yo comprar una tonelada de la pasta de la fracción 1 para producir N cantidad de miles de unidades de factor 8. El problema sería es que los organismos internacionales como la FDA y la comunidad, la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, me pediría el origen de ese plasma y de cada uno de los donadores que dieron con ese plasma. Bueno, eso hay que darle el mérito al doctor Kohn en 1944. Años después, por otro lado, el doctor Bringhaus, que ya lo describimos, que fue el que describió el factor 8, con Wagner y Landel, escribieron el tiempo de tromboplastina parcial activado, que sabemos que es el que se altera en los pacientes con hemofilia. Aquí vemos una fotografía de la doctora Mari Nilsson en Suecia de 1958, que ella, claro que nos la ubicamos perfectamente porque fue la que dio origen al tratamiento profiláctico en hemofilia, que consistía en un paciente con hemofilia severa darle factor 8, administrarle una fracción del plasma rico en factor 8, sangrara o no sangrara de manera profiláctica, porque habitualmente se acostumbraba a darle tratamiento al paciente con hemofilia únicamente cuando tenía sangrado. Es decir, sangra, le pongo factor para parar el sangrado. Pero a ella se le ocurrió, bueno, si un paciente con hemofilia severa tiene menos del 1% de actividad del factor 8 y se comporta de una manera de hemorragias muy intensas, comparado con un paciente con hemofilia moderada, es decir, de tener menos del 1% a pasarlo a 2%, había una diferencia radical en el comportamiento clínico del paciente, ¿no? De tener hemorragias espontáneas a tener hemorragias ocasionales. Entonces dice, lo que requiere un paciente para ser de severo a moderado, pues aumentarle el 1% de actividad. Entonces, ¿qué pasaría si yo a esos chicos, a esos niños, prácticamente desde su infancia, les doy este producto rico en factor 8, le doy cada tercer día o 3 veces a la semana? Y esto hizo un cambio radical en el tratamiento, muy criticada en su momento, por supuesto, muchos no estaban de acuerdo. Siguió el grupo holandés, siguió el grupo francés, pero fueron los informes que ellos hacían, eran informes de seguimiento de series de casos, ¿no? Como tal. La doctora Nilsson, a lo mejor la ubicamos más en hemofilia, pero ella fue una de las primeras que logró identificar con su grupo en Suecia, en Malmo, el factor de von Willebrand. Por ahí una fotografía de los artículos que estaba revisando en la mañana, que ya no me dio tiempo de cortarlo y subirlo, pero los artículos que ahorita les voy a subir, vieron una fotografía de la doctora Nilsson de un congreso que hubo en Roma en 1959, donde ella presentó cuál era el factor de von Willebrand. Iba con Blomberg, iba con otro médico. Les voy a mostrar la fotografía. La doctora todavía era joven en aquellos ayeres, ¿no? Y en el Congreso Mundial de Hemofilia que se llevó a cabo en México en 1994, la doctora Nilsson vino y habló de profilaxis. Creo que, no sé si Marión vino en aquel congreso, ya ni me acuerdo si vino o no vino. Ella nos aclarará si estuvo en el congreso que se dio en México en el 1994, donde ella dio dos conferencias, la doctora, y la profilaxis estaba muy debatida. Yo me acuerdo, participó en un simposio con la doctora Ivette Sultán, un médico inglés, no me acuerdo otro médico, donde hablaban de profilaxis y qué tanto se seguía en el mundo. Y todavía era muy poco apego en 1994. Entonces ahí vemos algunas de las fotografías de la doctora Nilsson tratando a los pacientes en el hospital de Malmo, que de hecho actualmente pues es un centro muy importante de tratamiento en hemofilia. Entonces, pues tenemos dos tipos de hemofilia A y B, los dos ligados al cromosoma sexual, uno con una vida media de 8 a 12 horas y otro con una vida media de 18 a 30 horas. Uno es un cofactor, el otro es una proteasa de serina, que es un K dependiente. Uno que pesa mucho, que es el factor 8, y otro que tiene un peso menor. Los dos codificados en el cromosoma sexual X.
El factor 8 con sus diferentes dominios, A1, A2, TROS, dominio B que lo perdió por el efecto de la trombina, más dominio C1 y C2, y en el caso del factor 9, que es una proteasa de serina, que tiene su sitio activo en aminoácido serina, que es su sitio catalítico, tiene diferentes dominios y su residuo GLA, donde tiene puentes de calcio para anclarse a la superficie. Un dato importante en relación a factor 8, que el factor 8 es una molécula muy grande, pero es muy, por ser tan grande también, se presta que muchos enzimas proteolíticas hagan digestión del factor 8. ¿Qué lo protege para que el factor 8 no sea destruido? Pues el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand que se codifica en el cromosoma sexual, en el cromosoma 12, tienen herencias diferentes, ¿no? Los dos se codifican en genes, uno en el 12 y el otro en el cromosoma sexual X. Por lo tanto, tienen un patrón de comportamiento totalmente diferente. Von Willebrand puede presentarse en hombres y en mujeres. Y hemofilia, en general, particularmente es en los hombres. Entonces, aquí vemos cómo el factor 8, cuando se libera del endotelio, se une con el factor de von Willebrand, que es una proteína de muy alto peso molecular porque se dimeriza, se forma un multímero muy grandote. Entonces, el factor de von Willebrand tiene un gancho que engancha al factor 8 y lo cuida y así lo protege de que vaya a ser degradado proteolíticamente. Y esto le permite que el factor 8 alcance una vida media hasta de 12 horas. Por eso, cuando no hay factor de von Willebrand en la enfermedad de von Willebrand, baja la concentración de factor 8 porque al no ver quién lo proteja, es degradado el factor 8 y puede disminuir la concentración de factor 8, sobre todo en algunos tipos 2, como el 2N, y en el tipo 3. En el tipo 1 de enfermedad de von Willebrand, sí puede haber un descenso, a veces limítrofe de factor 8, que no necesariamente puede tener un TTPA prolongado. En algunos pacientes sí. Por lo tanto, si un paciente con sospecha de von Willebrand tiene un TTPA normal, no se descarta el diagnóstico de von Willebrand. Entonces, nuevamente enfatizo, esta diapositiva es muy importante, no solamente para saber que el factor 8 y von Willebrand biológicamente viajan juntos, sino saber que en el plasma existe y que hace que la vida media del factor 8 sea más prolongada. Por lo tanto, cuando se hacen los crioprecipitados, ¿no? En los crioprecipitados va a haber factor 8, pero va a haber factor de von Willebrand porque es la forma biológica. Todos tenemos factor 8 unido a von Willebrand. Entonces, biológicamente existe. Entonces, por lo tanto, los concentrados de factores de coagulación que se hacen derivados de plasma para el tratamiento de pacientes con hemofilia, es decir, de origen humano, podemos tener concentrados de factor 8 ricos en von Willebrand y que tienen factor 8, por supuesto. Podemos tener concentrados de factor 8 con mediana cantidad de von Willebrand y factor 8 sin von Willebrand. ¿Cuál es mejor? En realidad, desde el punto de vista hemostático, todos son buenos, los concentrados de factor 8. Más sin embargo, se cree que el concentrado de factor 8 rico en von Willebrand protege al factor 8 y por lo tanto genera menos inhibidores. ¿Qué son los inhibidores? Son aloanticuerpos que genera el paciente contra el factor que yo le estoy infundiendo. Es decir, pues la inmunidad identifica que me están poniendo un factor, una proteína externa extraña y desarrollo anticuerpos. Entonces, los inhibidores, que es un término que se utilizó en el laboratorio, es un término en el laboratorio, porque inhibe la actividad procoagulante del factor 8, en realidad son aloanticuerpos. Y se cree que estos aloanticuerpos se presentan en menor grado en pacientes que reciben concentrados de factor 8 ricos en von Willebrand, a diferencia de los concentrados de factor 8 de origen recombinante, que particularmente es únicamente factor 8. Este es un tema de debate, incluso en el momento actual. Hay quien dice que sí es cierto, hay quien dice no es cierto, hay estudios clínicos que enfatizan que sí, ahí dicen que no hay evidencia suficiente, entonces sí es importante que lo sepan, que este pequeño detalle, esta imagen, este dibujo que viene aquí, de que van unidos, es importante porque
es producto de un debate actualmente en el tratamiento de la hemofilia. ¿A qué se le llama grave, moderado o leve? Grave cuando tiene menos del 1% de actividad del factor 8. Moderado de 1 al 5% y más del 5 se considera que es leve. Quiere decir que si tengo menos del 1 y le subo a 1% de actividad hace que el comportamiento anterior de un paciente con hemofilia, que se usa mucho este término que es en inglés, que es incorrecto, el término severo, a un moderado, 1% hace una diferencia abismal en el comportamiento. Ahora, inhibidores. ¿Qué son, perdón, los inhibidores? Son aloanticuerpos desarrollado por una técnica que desarrolló esta doctora, que les comentaba, la doctora Carol Casper, los métodos de la unidades Bethesda, que bueno, si hay una metodología, originalmente pues eran como unidades arbitrarias, pero le llamó Bethesda porque ellos lo desarrollaron, si no mal recuerdo, ella, la doctora Casper, junto con el doctor Louis Aledor, esta metodología para la identificación de las unidades Bethesda, porque lo hicieron en Bethesda, Maryland, ¿no? O antes se le conocía el método de Casper, ¿no? Algunos todavía lo pueden identificar, pero actualmente se le conoce más como el método de Bethesda, a diferencia del método actual que se utiliza, que es el método de Nijmegen. Aunque se utilizan los dos, hago la acotación. Y se le habla de menos de 5 unidades cuando el inhibidor es de baja respuesta y más de 5 unidades de alta respuesta. ¿Qué es lo normal? Si se puede hablar, ¿qué es lo normal? Pues lo normal es que no tenga. Y sí queda el concepto de normal, porque en teoría lo normal es que yo desarrolle anticuerpos contra algo extraño, ¿no? O sea, lo normal es que a mí me ponen un producto en el cual, o como ahora me ponen una vacuna, pues lo normal es que yo desarrolle anticuerpos. Eso es lo normal, ¿no? Me están poniendo una vacuna, no en el caso del RNA, porque, bueno, sí, porque desarrolla la espícula contra el SARS-CoV-2, hace que yo empiece con el RNA mensajero, empiece a desarrollar la espícula, una de las partes de la espícula. Entonces, desarrollo yo anticuerpos porque ahora estoy desarrollando la espícula, porque normalmente no la tengo. Esa es, digamos, la respuesta normal, es tener a los anticuerpos. Ahora, en el caso de la hemofilia, lo normal es que no desarrollen anticuerpos, porque la mayoría de los pacientes, pues aproximadamente, depende de las series, se dice que los pacientes que más desarrollan inhibidores son los pacientes con hemofilia grave, ¿no? Porque prácticamente su actividad funcional o la concentración es prácticamente nula o mínima. Entonces tienen más posibilidades de desarrollar inhibidores. Puede ser, algunos reportan hasta 40%, algunas series 15%, algunas series 20%, algunas series 25%, en fin, depende de muchos factores. Algunos consideran del tipo de trastorno genético, si tienen alguna mutación específica en algún dominio, ¿no? En algún intrón, bueno, en el caso del intrón 22, que se considera más patognomónico, desarrollo de inhibidores en hemofilia, del tipo de factor que ha sido tratado, aunque tampoco se ha atribuido, a la edad de desarrollo de la exposición, si tener herencia. No hay una serie de factores de riesgo de desarrollo de inhibidores. Se considera normal no tenerlos, pero digo, hago la acotación que inmunológicamente lo correcto es desarrollar inhibidores contra una proteína extraña, pero en realidad lo normal es que el paciente no desarrolle. ¿Por qué es riesgo tener inhibidor? Porque si yo tengo un inhibidor contra el factor que le infundo, pues no le va a servir. Entonces, si el paciente tiene 15, 20, 30, 50, 100 unidades Bethesda, pues por más factor 8 que yo le ponga en una hemartrosis, no va a responder porque todo el factor que yo le pongo va a ser depurado. Entonces, estos pacientes no responden a factor 8 o factor 9, es el caso de hemofilia. ¿Qué responden? Con unos agentes que se llaman agentes de puente, de esquivamiento o de agentes que se le conoce más en el mundo como agentes bypass, como es el factor 7 recombinante o el complejo protrombínico activado, o más actualmente el tratamiento con emicizumab, que es un anticuerpo monoclonal biespecífico. Esa es la gravedad de tener inhibidor, ¿no? Desarrollar. Ahora, se cree, con base a algunos estudios como el estudio CIPET, que trataron un grupo de pacientes con concentrados de factor 8 ricos en von Willebrand contra un grupo de pacientes que fueron tratados con puro factor 8 recombinante,
que el grupo de pacientes que fue tratado con factor 8 de origen plasmático rico en von Willebrand desarrollan menos inhibidores. Con base a esto, algunos países han establecido estrategias o algunos centros incluso que las primeras dosis de tratamiento al niño con hemofilia A grave le ponen concentrados de factor 8 ricos en von Willebrand y después de un número determinado de dosis de exposición lo migran al factor recombinante. Hay centros que dicen que no, yo a todos mis niños los trato desde el principio con puro recombinante. Bueno, pero sí quiero hacer la aclaración que existen las dos tendencias en el mundo. ¿Qué ha pasado en el caso de México? Las guías nacionales que hemos trabajado, todo un grupo de expertos, pediatras de adultos, expertos por tener experiencia, ¿no? Hemos convivido y hemos aprendido a cómo hacerlo y hemos mejor leído. Hemos decidido que las primeras dosis de exposición se traten con concentrados de factor 8 rico en von Willebrand. Entonces, es una recomendación, no es norma. Alguien puede... Yo los voy a tratar con concentrados de factores recombinantes, se puede, pero digamos que es la recomendación al nivel nacional, ¿no? Entonces, sí quiero hacer esa acotación. Esta diapositiva ya se los había mostrado, como en la historia de la hemostasia y de la hemofilia, en 1958 en Roma, en uno de los congresos donde yo les decía que había asistido la doctora Nilsson, perdón, se reunieron y establecieron la nomenclatura de los factores. Bueno, aquí está el doctor Bringhaus. Recuerden al doctor Bringhaus porque él fue uno de los que desarrolló el tiempo de tromboplastina parcial activado y ayudó a la identificación, por supuesto, del factor 8. Entonces, son la nomenclatura. Entonces, deficiencia de factor 8 y factor 9 llevan esa secuencia, pero recuerden que nada tienen que ver uno y otro, ¿eh? O sea, si bien es cierto, se codifica el cromosoma sexual X, nada tiene que ver uno, ¿no? Uno y otro. Uno es una proteasa, otro es un cofactor, este es dependiente de calcio, el otro, pues no, depende de la activación de la tromina, uno tiene una vida media más corta, el otro tiene una vida media más larga. Entonces, son cosas totalmente independientes, ¿no? Entonces, recordemos que de acuerdo al modelo de la cascada, que también ya lo vimos, el factor 8 y el factor 9 actúan en la vía intrínseca. El factor 8 es un cofactor, por lo tanto, potencializa una reacción enzimática, perdón, que es el complejo 10-asa, ¿no? Entonces, al no haber esto, el TTPA está prolongado y por lo tanto está dañada la vía intrínseca y no se genera suficiente cantidad de factor 10. Recordemos que estos son los que, y lo mencionamos cuando hablamos del modelo celular, Nemerson habló del papel del factor tisular, que a la postre pues ayudó mucho a tener las bases para el modelo celular, que pues el doctor Harold Roberts, que fue un alumno del doctor Bringhaus, en Chapel Hill, en Carolina del Norte, y la doctora Maureen Hoffman y Dogan Monroe, que fueron alumnos, no sé si tesistas, pero alumnos del doctor Harold Roberts. Ellos eran de Duke, muy cerquita, a unos 15 minutos de Chapel Hill, y desarrollaron lo que actualmente conocemos como el modelo celular vigente al estado actual, donde quien inicia el factor tisular es una fase de iniciación que se genera trombina, y una vez que hay factor 10 se genera un poderoso inhibidor, ¿no? Este inhibidor es el inhibidor de la vía del factor tisular. Ups. Entonces, está el factor 10 y una vez que hay factor 10 se genera este poderoso inhibidor y lo que le hace al factor tisular es apagarlo, ¿no? Así que pues se genera una poca cantidad de trombina. Esta poca cantidad de trombina es suficiente para generar la fase de amplificación donde disocia el factor 8 del von Willebrand para que el factor 8 se vaya a coagulación y von Willebrand se vaya a hemostasia primaria. Modifica el factor 8, hace que pierda el dominio B, ¿no? El factor 8, y quede el factor 8 listo. También activa el factor 11, activa plaquetas a través de receptores PAR1 y PAR4. También activa otro cofactor que es el factor 5 y
en la fase de amplificación, ¿no? Sobre la superficie de plaquetas activadas. El factor tisular factor 7 también activa el factor 9 y esto permite que el factor 11 que viene de la activación previa potencialice la actividad del factor 9, genere más factor 9 y el factor 9 se va a unir al factor 8 que viene de la activación previa de la trombina para formar este complejo 10-asa y generar trombina, ¿no? Y así se genera la gran explosión de trombina y se genera un coágulo firme, sólido, bonito, robusto de trombina, de fibrina, perdón, y bueno, se obtiene una lesión. Ahora, ese es en condiciones fisiológicas, ¿no? Se forma un coágulo muy robusto. Entre más trombina hay, el coágulo es más duro, más resistente. Menos trombina, en el caso de un paciente con hemofilia, pues el coágulo se vuelve muy poroso, muy frágil, por otro lado. De acuerdo al modelo de la cascada, yo diría, bueno, si no hay factor 8, factor 9, bueno, hay TTPA prolongado y los investigadores en aquel momento decían, bueno, pues entonces, ¿para qué me sirve la vía extrínseca si el factor 8, si tengo dos vías? Pues una debe de funcionar, pero lo que no sabían en su momento y no contestaba el modelo de la cascada, que existía un poderoso inhibidor, que es el inhibidor de la vía del factor tisular. Entonces, el inhibidor de la vía del factor tisular, pues bloqueaba lo que se conocía como la vía extrínseca, bloqueaba aquí, por lo tanto, aquí me generaba una pequeña cantidad de trombina. Pero lo que realmente, de acuerdo al modelo de la cascada, generaba un coágulo firme y sólido con una gran cantidad de trombina, era la vía intrínseca. Ahora ya lo sabemos. Con el modelo celular sabemos que lo que sucede es que se daña la fase de propagación. Sea hemofilia A, hemofilia B, está dañada la fase de propagación. Por lo tanto, un paciente por hemofilia, ¿por qué sangra? Esto yo lo repito y lo repito y lo repito. Aquí viene la respuesta. Lo más lógico es que van a decir, bueno, si yo les preguntara a alguno de ustedes, bueno, ¿por qué un paciente con hemofilia sangra? Pues me van a decir, pues porque no tiene factor 8. Pues porque no tiene factor 9. Sí, es correcto. Pero esto que lo conteste un paciente con hemofilia. Sí, ¿por qué sangras? Porque no tengo factor 8 y me falta una ficha de dominó y pues si no, no se corre. Sí, está bien un paciente, pero nosotros que ya sabemos esto, tenemos que saber que un paciente con hemofilia sangra porque está dañada la fase de propagación. Al no haber factor 8 en el caso de hemofilia A o no haber factor 9 en el caso de hemofilia B, se para aquí el proceso, entonces se daña la fase de propagación. Por lo tanto, no se puede generar suficiente cantidad de factor 10 sobre la superficie de plaquetas activadas, por lo tanto, existe una incapacidad de formar el factor 10, el complejo 10-asa, y por lo tanto no se genera la suficiente cantidad de trombina y por lo tanto no se genera un coágulo sólido de fibrina. Entonces, esa debe ser la respuesta. Entonces, el modelo de celular nos explica por qué un paciente con hemofilia sangra, porque está dañada la fase de propagación, punto. ¿Y por qué está bloqueada esta fase? Pues porque existe el inhibidor de la vía del factor tisular. Actualmente está en desarrollo el estudio fase 3, un anticuerpo monoclonal dirigido contra el inhibidor de la vía del factor tisular. Este anticuerpo monoclonal se llama concizumab, ¿no? Lo están desarrollando particularmente dos compañías. Lo que tratan es de desaturar la vía, lo que era la vía extrínseca o la fase de iniciación. Si yo bloqueo a este inhibidor, voy a permitir que se forme suficiente cantidad de trombina para generar un coágulo de fibrina, sin la necesidad de llegar hasta esta fase. Los estudios con concizumab parecen ser alentadores, ¿sí? De hecho, anteriormente se empezó a usar anticuerpos dirigidos contra esto en perros y no resultó muy factible los primeros estudios, y hablo de hace muchos años. Actualmente parece ser que la metodología ha modificado y esto parece explicar muchas de las respuestas que tenemos. Entonces, un paciente con hemofilia, pues esto lo tenía Alexis. Haz de cuenta que ahorita estamos tomándole una fotografía al príncipe Alexis, nada más que él tenía más en la rodilla izquierda, ¿no? Tenía artrosis, el niño, porque pues no recibía profilaxis, no tenían factores, entonces
pues llegó Rasputín, le ponía la mano en la rodilla, lo hipnotizaba, bajaba el umbral del dolor, que hay mucho componente emocional también en el dolor. Yo no digo que no existía dolor, le ponía hielo, inmovilizaba, entonces eso hacía terapia paliativa, al final terapia, y eso pues sabemos lo que sucedió, ¿no? Aquí vemos también otra de las hemorragias, y esto a la larga pues va produciendo daño articular porque pues esa sangre que se queda ahí va lesionando, va lesionando, va lesionando, va lesionando, y tarde que temprano, con producto de múltiples sangrados, pues va a haber un gran deterioro articular. Por ejemplo, aquí un ejemplo de un hematoma, de otro hematoma, un gran hematoma que se presenta en un paciente con hemofilia, que es el comportamiento, hemorragias en, en el piso de la boca, que puede llegar a la asfixia. Es un paciente en el Hospital General con una hemorragia en el piso de la boca, como urgencia porque llega a la asfixia, aquí le ven las puntas nasales, ¿no? Entonces son una urgencia, es otro paciente con un gran hematoma, un paciente con, le llamamos la mano del predicador. Este paciente es un paciente mío que llegó a urgencias porque llegó una martrosis, no me acuerdo si en el codo o en alguno, y pues se le ocurrió esa tarde a uno de los residentes, dice, a todos los pacientes de urgencias le toman gasometría, entonces a este paciente le tomaron una gasometría arterial, pues le hicieron un síndrome compartamental impresionante que le lesionó el paquete neurovascular y le dejó la secuela, lo que le llamamos la mano del predicador, ¿verdad? Y esto pues le genera inmovilidad, discapacidad y requiere cirugía reconstructiva de mano, ¿no? Y vean la mano como le quedó lamentablemente de algunos daños que uno mismo sucede. Y bueno, pues por otro lado también la hemorragia intraarticular, cuando esa tensión hay que hacer punciones en rodilla, se beneficia mucho el paciente cuando hay, a veces me ha tocado a mí, me tocó, ya recientemente no he puncionado, hace años me tocaba puncionar rodillas y una vez me tocó extraerle a un paciente 60 mililitros de sangre, 3 jeringas de 20 mililitros, ¿no? Con sangre achocolatada porque llevaba pues, ya como 72 horas y no le bajaba el sangrado, ni, perdón, bueno, sí, el sangrado articular ni el dolor. Entonces se le disminuye la tensión y pues el paciente tiene que continuar con factor, nada más con cuidado porque para evitar hacer una artritis séptica. Entonces, todos estos cuidados que hay que tener por la presencia de hemorragias que pueden presentar los pacientes, o la presencia de pseudotumores. Y bueno, no podemos dejar de lado importantemente, y de hecho les hice llegar hace un rato las guías de hemofilia, las guías, la tercera versión, perdón, de las guías internacionales de hemofilia que fueron publicadas bajo las auspicio de la World Federation of Hemophilia o la Federación Mundial de Hemofilia, donde el fundador fue Frank Schnabel, un paciente con hemofilia, canadiense, y pues desde entonces esta eh, federación de países que México participa y muchos países siguen vigente y bueno, han seguido muchos presidentes. De hecho, dicho sea de paso, el presidente actual de la Federación perdón, Mundial de Hemofilia es un amigo venezolano, creo que es licenciado ya, licenciado o ingeniero, no creo que es licenciado, César Garrido, de Venezuela, de Caracas. Él es el presidente actual de la Federación Mundial de Hemofilia, ha estado muchas veces en México y esperemos que igual le vaya bien junto con todos los países de América Latina, apoye muchos de pues, de programas educativos, de alianzas con muchos países hermanos, incluyendo México, porque pues también obvio lo necesitamos, porque creo que necesitamos mucho de ser un país que tiene el mejor tratamiento en hemofilia, aunque vaya un cambio importante en el tratamiento de hemofilia, particularmente en México, va a haber un cambio porque el tratamiento antes en países, en hospitales que no eran seguridad social, pues prácticamente era nulo la adquisición de factores y con esta nueva administración pues ya se está comprando factores para tratar a pacientes niños y adultos con hemofilia que no son de seguridad social, incluyendo a 380 pacientes para ser tratados con este anticuerpo monoclonal biespecífico
emicizumab en pacientes con inhibidores con hemofilia o pacientes con hemofilia severa sin inhibidor que no responden a la profilaxis primaria con factores. Entonces, bueno, son algunas de las estrategias que se están siguiendo. Entonces, el diagnóstico, pues vamos a tener TTPA prolongado y pues hay diagnósticos diferenciales, pueden ser algunos de esos defectos. Si tiene únicamente TTPA prolongado, pues la deficiencia de factor 11 sangra solamente después de procesos quirúrgicos, habitualmente. Entonces, pues clínicamente es fácil discernirlo y afecta a hombres y mujeres porque es autosómico. La deficiencia de factor 12 particularmente produce trombosis, aunque hay casos de hemorragias leves. La deficiencia de sinógeno alto peso molecular o factor de Fitzgerald o precaleína de factor de Fletcher produce TTP prolongado. Sí hay algunos casos de hemorragia, pero son hemorragias leves. Entonces quiere decir que si yo tengo un paciente con hemorragia, comportamiento hemorrágico como hematomas, hemartrosis y TTP prolongado, lo más seguro es que se trate de una hemofilia o una hemofilia B. No puedo dejar de descartar que puede ser una deficiencia combinada de 5 y 8, ¿sí? Pero tendría también TP prolongado. Así que si únicamente es TTP prolongado, yo pondría pensar en esta posibilidad, ¿no? Hemofilia y hemofilia B, habría que dosificar factores y siempre estar dosificando los inhibidores. Y bueno, ya habíamos hecho un repaso pues de la historia del tratamiento, pues en 1840, que es el tratamiento con sangre total, que se le ha publicado en la revista Lancet, y la evolución que siguió después, ¿no? Se seguía utilizando sangre total, en los 20 el uso del plasma, en los 66 con la doctora Judith Graham Paul, que desarrolló la metodología para elaborar crioprecipitados, pues permitió aislar más específicamente al factor 8. El factor 9 pues no se pudo aislar bajo procesos industriales. En los 70 pues ya se pudo liofilizar estos concentrados y el paciente ya no tendría que estar ligado a un banco de sangre, se lo podía llevar a su casa. En los 80 pues surgió la debacle con la contaminación de concentrados por el VIH, porque antes no era una preocupación las infecciones y también después vino las infecciones con hepatitis. En los 80, pues esto a finales de los 80, en el momento que surgió la crisis de VIH, pues a finales de los 80 surge la metodología de inactivación viral a través de calentamiento, pasteurización y solvente detergente. En los 90, primero, el primer producto recombinante fue el factor 8, el recombinate que en su momento lo fabricaba Baxter, y bueno, pues actualmente hay infinidad de concentrados de factor 8, factor 9, tenemos diversos tipos de concentrados, ¿no? Entonces actualmente no debemos usar crioprecipitados, no es recomendable por el riesgo de infección ni plasma en el caso de hemofilia B. Lo ideal es que si tengo hemofilia, dar concentrado de factor 8, si tengo hemofilia factor 8, hemofilia B, concentrados de factor 9 por el riesgo de infecciones y bueno, potencialmente otro tipo de infecciones que se pueden transmitir desde el punto de vista de transmisión. Ya desde hace años se documentó un caso de la variante de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, de Jakob-Creutzfeldt, por priones. Entonces, pues se sabe que también es otro riesgo de utilizar productos derivados concentrados de factores derivados de plasma. Por eso ustedes van a ver que existe el debate. O sea, uno diría, bueno, pues yo le pongo a todos mis pacientes factor 8 recombinante y me importa un pepino que desarrolle inhibidores. Prefiero que tengan inhibidores y que no se contamine. Pero está el otro grupo donde dice, no, las primeras dosis le pongo concentrados de factor 8 de origen plasmático, rico en von Willebrand para que no desarrolle inhibidores. Y aquí la propuesta es, digo, México optó por esa propuesta. Ahora, el criterio clínico impera. Hay guías y recomendaciones, pero yo les preguntaría a ustedes, me voy a saltar esto, si ustedes tuvieran, y hago un hipotético, un sobrino, ¿ustedes qué utilizarían desde nacimiento? Un concentrado de factor 8
riconfumbilebran para evitar que tenga inhibidores o recombinante para evitar que tenga potencialmente la transmisión de una infección viral. Si bien es cierto que los concentrados de origen plasmático tienen procesos de inactivación viral, algunos tienen pasteurización y más solvente detergente, más nanofiltración, tienen varios métodos de inactivación. Bueno, no existe riesgo cero. O sea, priones puede existir, parvovirus puede existir, algún tipo de virus raro, pero podría ser, ha sucedido. Oiga, pero si sirvió solvente detergente, esto, pues no debería haber algún virus. Sí, me queda claro. Pero hay historia que en los concentrados de factores, no recientemente, también han transmitido infecciones. Entonces, si ustedes me dicen, no, yo a todos mis pacientes les voy a poner recombinante, válida la respuesta. Si alguien me dice, no, yo primero voy a poner plasmático y después lo switcheo a recombinante, válido también. O sea, están las dos opciones y ninguna desacredita a la otra, ninguna es peor que la otra. Este debate que yo les digo, al día de hoy existe debate en el mundo. Hay quien nota por el plasmático riconfumbilebran, hay quien dice no recombinante. En Estados Unidos hay centros que utilizan las primeras dosis con concentrados plasmáticos de origen recombinante. Ahora que tengamos oportunidad de escuchar al doctor Miguel Escobar, que está en Houston, en el centro de tratamiento del Golfo, él dice que no, que él utiliza recombinante desde el inicio, que él en su centro prohibido utilizar productos de origen plasmático. Y hay otros centros en Estados Unidos. Entonces, ese es un debate que yo les vine a explicar lo que existe en el mundo. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Mañana vamos a continuar. Tenemos todavía varias charlas relacionadas a hemofilia. Pues prácticamente creo que también nos llevamos casi 2 horas hablando de historia. Bueno, es un tema que a mí me apasiona, creo que es un tema además importante porque si conocemos la historia nos va a permitir entender muchos de los conceptos que existen alrededor de hemofilia. Y podemos hablar muchas cosas de historia, o sea, de que ahora que estuve revisando hay muchas cosas nuevas que, bueno, que yo aprendí nuevas en relación a la historia de la hemofilia y el conocimiento de la hemofilia. Y esto nos permite ir identificando y de cuándo surgió la tolerancia inmune y de quiénes fueron los primeros protocolos y por qué está el protocolo de alemán, que antes se le llamaba protocolo de Bragman, porque lo desarrolló el doctor Bragman. Y, o sea, hay una serie de que conocer la historia para saber de dónde conocemos, porque a lo mejor alguien que empieza a tratar ahora, bueno, yo le doy puro recombinante, no, hay que conocer toda esta historia de la evolución de los concentrados para saber por qué sí o por qué no, ¿no? Y si yo tomo una decisión es con base a qué, porque ya hay evidencia, pero porque antes no la había. Entonces, creo que para mi perspectiva, al conocer cómo surgieron, como cuando vimos la historia de la evolución de los modelos de la coagulación, fueron importantes porque esto nos permitió ver y evaluar cómo trabajaban los factores de la coagulación. Y alguien actualmente podría decir, no, es que es un desorden en la coagulación y por qué no piensa en el factor 1, y en el 2, y en el 3, y en el 4, como recientemente una doctora de la Sociedad Americana de Hematología, pues es que tendría que plantearse otro modelo. Bueno, es que si se conoce la historia, pues puede uno entender por qué actualmente existen los modelos así. Ahora, si alguien hace un nuevo modelo que sea coherente, eficiente y muy claro, bueno, pues bienvenido, ¿no? Pero hasta ahorita hay un entendimiento de por qué han surgido estos modelos y por qué utilizamos los tiempos de coagulación. Y alguien puede decir es que los tiempos de coagulación no sirven. En fin, pero todo tiene un porqué y seguramente van a seguir existiendo con base a eso, ¿no? Entonces, pues son los tratamientos sustitutivos y objetivos de tratamiento a quien voy a detener porque este es el panorama que vamos a seguir viendo. ¿Qué queremos en un paciente con hemofilia? Queremos que viva muchos años. Yo creo que es lo que quiere un paciente y su familia, que viva muchos años como la reina Victoria, como la zarina Alejandra, pues quería que sus hijos, bueno, lamentablemente fueron fusilados, pero si no hubiera sucedido eso, seguramente hubiera querido que el príncipe Alexis viviera muchos años y viviera bien, sin dolor, sin sangrados.
Y bueno, parece que ahora nos acercamos a eso, o sea, con las nuevas terapias que existen, que hay un montón de terapias para tratamiento del paciente con hemofilia, basados en terapia sustitutiva, es decir, ponerle el factor deficiente, si el paciente tiene hemofilia, ponerles concentrados de factor 8, sean recombinantes o plasmáticos. En el caso de factor B, de hemofilia B, igual, concentrados de factor 9, sean de origen plasmático recombinante, o lo que actualmente pues está surgiendo en el mundo es la terapia eh, que no se basa en sustitución del factor deficiente, como es el emicizumab, que utiliza un anticuerpo monoclonal, o sea, es ya con base a anticuerpos, con terapia blanco. En el caso del concizumab, que seguramente va a llegar, que es este inhibidor del TFPI, que es el inhibidor de la vía del factor tisular, o el fituciran, que es basado en RNA para tratar de producir defectos en la antitrombina. Entonces, hay una serie de nuevas expectativas en el tratamiento o han surgido concentrados de factor 8 y factor 9 de vida media extendida para poder administrar a lo mejor una vez a la semana. Ahora, si ustedes me dicen cuál es el tratamiento ideal a largo plazo, pues lo ideal sería que los concentrados, y seguramente va a llegar, uno dice, nos parece ahorita remoto, pero pues lo ideal sería como la terapia anticoagulante, ahorita ya es vía oral y es excelente, pero lo ideal sería, por ejemplo, pues yo hasta ponerme un parchecito, como el caso de los hormonales, ¿no? Me pongo en la piel, se absorbe y sé que absorbiéndose, a lo mejor me protege 7 días y a los 7 días me lo cambio. Digo, son terapias que hay que visualizar que a lo mejor al futuro va a llegar. O en el caso de hemofilia, tratamiento a través de pastillas, ¿no? Por ahí hay algunas propuestas de poder llegar y asimilar eso. En Francia han desarrollado concentrados de factores de leche de vaca o de cabra, perdón, ahí les mentiría si es de vaca o de cabra. Hay un factor 7 que se produce en Francia que ya ha sido presentado en México, que es por vía oral, ¿no? Y es de leche de cabra, si no mal recuerdo. Entonces, lo que ahorita nos parece inverosímil seguramente va a llegar, porque si todos tuviéramos un paciente con hemofilia, no quisiéramos que en profilaxis se le picara un día sí, un día no. Imagínense un bebecito de 1 año, ponerle factor, la vía de acceso y llegar a una vena y ponerle hoy le toca, mañana no, pasado le toca y así sucesivamente, forever, de por vida. Ahora las nuevas terapias, en caso de mesusumab, es por vía subcutánea. Entonces, esto está cambiando radicalmente el estilo de vida. Le genera esperanza de vida porque no genera hemorragias y calidad de vida. No solamente porque no sangre, sino por el acceso. Imagínense uno estarse picando cada tercer día, cada tercer día, cada tercer día. Y si tengo sangrados, además, diario, ¿no? Porque, bueno, le pongo cada tercer día, pero la profilaxis no es la curación. Disminuye importantemente los sangrados, pero seguramente voy a llegar a sangrar. Y cuando tenga sangrado, además, me voy a tener que estar poniendo factor diario. Entonces, eso genera disminuyo, digo, es mejor que nada. La calidad de vida no sería la ideal, es mejor que otro tipo de terapia. Entonces, para eso vamos a hablar mañana. Entonces,